Recibimos con este fuerte aplauso al hombre de la ciencia, Gabo Tuitero, Gabriel León, ya conectado en sus redes y en la www.radiocero.cl. Gabo, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu semana? Entiendo que hay buenas nuevas, no tan solo por el próximo lanzamiento de tu último libro, sino también hay novedades con respecto a la ciencia pop. Exactamente, se va a la ciencia pop en checo. ¡Ah! No, Sí, se van a traducir al checo. Exactamente, Checo. el libro ya está publicado en España. Tiembla Así que Kundera, fue tiembla traducido Kundera. al español primero. Qué bonito. Y un editor checo lo vio en España, lo leyó, cachaba español, le gustó y ¿Se puso embaló? en contacto con la editorial y acaba de firmar contrato hoy día para la edición Oye, checo qué de la notición. ciencia pop. Yo siempre me he preguntado cuando a los autores los traducen a otros idiomas y tienen ediciones, por ende, en otras latitudes. ¿Qué significa eso para el autor más allá de ser una tremenda noticia? Digo, como para tu ego, como Significa plata. divulgador O sea, científico. Económicamente, Es llegar a otro mercado distinto. Po. y Chile es un desde mercado- cero, digamos, todo de nuevo. Chile es un mercado literario relativamente pequeño. Acá en Chile un bestseller es sobre los 7.000 libros vendidos, por ejemplo. Claro. Entonces es un mercado pequeñito. Entonces llegar a cualquier otro mercado un poco más grande que el chileno, que a esta altura es más o menos fácil. Como Pues España, por ejemplo. Como España, como República Checa, Como o incluso México. como México. Y me encantaría publicar en México. Es eso en el fondo, acceder a un mercado un poco más amplio que eventualmente tiene... es distinto, por ejemplo, el mercado español de literatura relacionada con comunicación científica es mucho más antiguo, es mucho más, pero más competitivo. Claro. Por lo tanto, un mercado difícil. A mí me pone muy contento ver mi libro en checo. ¿Ya? Con eso yo tengo suficiente. Con esas letras Con cruzadas esas por letras, con raya. sombrerito No, y puntito y raro. tremendo. Yo feliz con eso y tener en mi casa mi edición de la ciencia pop en checo. Aparte, en tírame un- la caja registradora para cerrar Sí, esta para parte. cerrar eso, Ahí está. Exactamente. Es la diferencia entre tener una casa nueva y no tenerla. Esa es la diferencia de que te amplíen los mercados. Oye, Gabriel, aparte se lanza en unos días más tu libro inspirado en las preguntas de tu hija y de otros jóvenes Claro. en edad escolar a lo largo de todo el país, que se llama ¿Qué son los mocos? Exactamente. Un libro que está inspirado por mi hija. De hecho, te contaba que era como el escritor fantasma de mi hija. Claro. Y que nació por, como muchas otras cosas muy buenas que me ha pasado en la vida, por casualidad. Esto que un día mi hija me pregunta algo, yo le contesto una cosa más o menos mal, que no sabía muy bien, pero me comprometo a averiguar qué diablos era lo que ella me preguntó. ¿Cuál fue esa primera pregunta? ¿Por qué se arrugan los dedos cuando uno se baña? ¡Oh, qué Ya. buena pregunta! ¡Qué gran pregunta! Y al día siguiente, bueno, yo averigüé todo lo que pude al respecto, me convertí en un experto mundial en dedos arrugados. Claro. Y le explico a mi hija, y me queda mirando súper seria, y me dice, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. ¡Oh, Y se fue. qué momento epifánico! Me dejó un encargo, y se fue. Paréntesis, que me preguntan en Twitter por qué demonios se arrugan los dedos Vamos. cuando nos bañamos, sobre todo como con agua caliente, Vamos, ¿no? vamos para allá, vamos para allá. La cosa es que estaba en esto y me puse a recolectar preguntas. Y dije, esto es una muy buena idea. Y me puse a recolectar preguntas de niño. Todo ese año dediqué a Punta Arenas en charlas que tuve la suerte de dar. Y un día, para que vean ustedes lo que es la suerte, me llaman de la editorial donde yo había publicado La Ciencia Pop. Me dicen, Gabriel, acabamos de tener reunión de pauta con los editores infantiles y opinamos que hace falta un buen libro de ciencia para niños. ¿Se te ocurre o te animas a escribir uno? Y yo les digo, lo listo. tengo. Ya Y está. le dije, esta es la historia de una niña que le pregunta al papá que y les encantó la idea. Qué notable. Y durante la edición cambiamos la estructura narrativa. Paréntesis, y me convertí, caja registradora de juguetes. de nuevo. Sí, vale, Me mándala faltó nomás. la de España también. Ahí está. Y la que va en checo después, porque esto va en checo sí o sí. La cosa es que de ahí nació este libro que tiene un giro narrativo y yo lo cuento como si yo fuera mi hija. Está narrado en primera persona por una niña de 8 años. Oh, Entonces, es un libro que en ese sentido para mí es muy especial. Contiene estas preguntas que son las que uno se hacía de niño y que nunca fueron contestadas y que después fueron tapadas por otras preguntas de adulto, Claro. que son más fome pero más urgentes, como llegó a fin de mes, no sé, cosas de esa naturaleza, Claro, ¿cierto? exacto. Pero esas preguntas quedaron por ahí y de vez en cuando como que pican y uno, puche, ¿de dónde? Bueno, la idea del libro es no solo dar respuestas, porque no todo el tiempo tenemos respuestas, sino que además mostrar cómo funciona la ciencia y muchas veces esto es decir, no sé. En el caso de los dedos arrugados, bien interesante porque las personas que tienen dañados los nervios, ¿Ya? que conectan la mano con el resto del sistema nervioso, no se les arrugan los dedos de la mano. Ah, o sea, hay Es una gente que le respuesta pasa regulada por el cerebro. El cerebro sensa que está la mano sumergida en agua y activamente hace que se arruguen los dedos. Y aparentemente eso tiene que ver con la facilidad para manipular cosas que están mojadas. Es muy probable que en algún momento en nuestra historia evolutiva haya sido una ventaja para nuestros ancestros eso, tener los dedos arrugados. que se te arrugaran los dedos cuando estabas en el agua. Claro. Te permitía moverte mejor, escapar mejor, tomar mejor las cosas. Probablemente hoy en día no sirve ya para nada, porque hemos cambiado mucho nuestra forma de vivir, pero lo más probable es que en algún momento haya sido útil y por eso la selección natural lo dejó ahí y fue seleccionado positivamente. Fuerte, ¿eh? Así nomás, Bonnie. Ignacio. El libro tiene 15 preguntas de esa naturaleza.
Sí, hay algunas muy escatológicas A los también. niños les encanta. No tan solo la de los mocos, hay otras. De hecho, la de los mocos es la menos escatológica. Claro, hay otras mucho más escatológicas, que son las típicas preguntas que uno hace, ¿no? Cuando es niño, y algunos más dañados, como uno, ya cuando es grande también. Hablemos de esa etapa más freudiana de Iván Guerrero. Yo preferiría desplegar la columna que trae Gabriel León en este momento, Ignacio, porque llevamos Noto- 1 hora y casi... Noto una incomodidad freudiana ahí. No, para Pero nada. para entender el desde y el hasta, ¿cuál sería la pregunta más escatológica que No, o sea, responde el libro? Una vez estaba en una charla en el norte y una niña me pregunta ¿por qué mi caca es menos hedionda que la de mi hermana? Así nomás, es menos Así, hedionda. Menos hedionda, tal cual, así. Y esa pregunta está en el libro también. ¿Por Mira. qué? ¿Por qué los olores corporales de los otros nos parecen asquerosos y no los propios? Qué Claro. gran pregunta. Tu olor a pata, Es como simpático. ¿cachai? Tu olor claro. tu olor a pata, su sabaneo ahí. Tu tuyo. puncito. Claro, el tuyo versus el otro. De hecho, mi olor a sudor, digamos, siempre lo he considerado sexy. Sexy. Siento que con eso podría yo conquistar mucho más, por ejemplo. Gabriel. No lo intentes. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos con información de interés público. Hoy día, bueno, el día está gris. Sí. Sí, bueno, estaban hablando Claro. recién en la mención sobre lo importante que es mantener nuestros ecosistemas limpios y qué sé yo. Claro. Pero lo que traigo hoy día, lamentablemente, son malas noticias. ¿Qué pasó? Pero es súper importante que hablemos de esto también, porque no sacamos nada con no hablar de las cosas malas. Por supuesto. Acaba de liberarse el resumen de un informe muy completo. El resumen tiene 40 páginas, pero el informe tiene 1500. Ya. Y este informe fue elaborado por la Plataforma Intergubernamental de Política Científica para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. No lo voy a volver a repetir. Esto es un departamento de la ONU, ¿no? Esto Es es de una la división dependiente Esto de es la... una división dependiente de la ONU y participan en ella aproximadamente 15.000 informes científicos o de gobiernos. O sea, se recopiló información de distintas fuentes. Claro. Trabajaron 150 expertos de 50 países distintos y establecieron un resumen del Ajá. estatus actual de las distintas especies que viven en este planeta y cómo ha cambiado en los últimos 15 años. Ajá. O sea, básicamente es como el chequeo médico que uno se hace cada 10 años, por ejemplo, y te hacen de todo, Perfecto. y perfil bioquímico, y test de esfuerzo, y todas esas cosas, Qué pero al interesante- planeta. Qué interesante, Gabriel, el momento en el que sale, y no quiero pecar de leve, pero justamente hace poco, y desde hace un tiempo a esta parte, están apareciendo documentales en Netflix que están dando cuenta del grado de destrucción y de devastación en nuestro planeta. Exactamente. Hay varios que están dando vuelta y esto viene a sumarse, de alguna manera, información extra sobre aquello, ¿no? De hecho, es súper importante porque se ha determinado que hoy en día uno de los peligros más importantes en cómo estamos abordando el cambio climático tiene que ver con la forma en que lo estamos informando. Ajá. Y ya llegó el momento en que la gente dice, ¿sabes qué? Llegó el momento en que de verdad nos preocupemos. Claro. Esto ya no es, porque inicialmente se acuerdan que hace, no sé, una década atrás era como el mundo que le vamos a heredar a nuestros nietos. Claro, claro. Y en 10 años ese discurso cambió por completo porque ese momento es ahora. Claro. Y este planeta, una de las cosas que ha tenido durante su historia es que los equilibrios se han mantenido relativamente bien, salvo algunos eventos catastróficos, por ejemplo, cuando cayó un asteroide ahí en la península de Yucatán Claro. y se gatilló la última extinción, una de las últimas extinciones masivas, o la última extinción masiva, si mal no recuerdo. Ha habido erupciones volcánicas masivas, ha habido cambios importantes en el clima, pero la gran diferencia es que esta vez el cambio lo hicimos nosotros. Claro. Y esa es la principal conclusión del informe, y de varios informes, no solo este. Resulta que lo que estamos enfrentando ahora es debido principalmente a las actividades humanas, y debido entonces a estas actividades humanas, 1 millón de especies pueden ser empujadas a la extinción en los próximos años. Y eso evidentemente va a tener graves consecuencias, no solo para el planeta, sino que también para nosotros, porque recordemos que nosotros, parte importante de nuestras actividades económicas dependen de que los ecosistemas estén saludables. Claro. Eso es lo que los ecólogos llaman servicios ecosistémicos. Ajá. Como el entorno, por ejemplo, si tú preservas un bosque, ese suelo no se va a erosionar y va a retener mejor el agua y la temperatura no va a subir tanto. De hecho, hay cálculos que muestran calles que tienen árboles versus calles que no tienen árboles, cómo es la diferencia de temperatura. Claro. Y tú puedes llegar a tener 20 o 25 grados de diferencia de temperatura entre una calle y otra solo por el hecho Se puede de ver tener algunas árboles. comunas en esta misma ciudad. Bueno, de hecho, hay fotos satelitales que muestran la comparación entre Vitacura, por Claro. ejemplo, y Pedro Aguirre Cerda o El Exacto. Espejo. Es Tal feroz. cual. Y es feroz la diferencia de una foto verde a una foto gris. Y ahí no solo tiene que ver con el impacto visual de lo que implica ver todo gris, Claro. sino que además recién como vimos, Por supuesto. las diferencias de temperaturas que hay en la calle. Y eso genera, evidentemente, externalidades en la vida de las personas. Y hay una cosa acá que tiene que ver con cómo los organismos en general aprovechan lo que hay en los ambientes.
Y generalmente cuando un organismo, cuando una especie, cuando un tipo de individuo ocupa un lugar en un ecosistema, va a reproducirse hasta un límite máximo donde ya el ecosistema no pueda sostenerlo. Claro. Porque no hay más agua, porque no hay más espacio, porque no hay más alimento. Y eso ha sido roto solamente una vez en la historia, y fue cuando nosotros, los seres humanos, inventamos la agricultura, porque fuimos capaces de generar mucho más alimento Claro. del que producía un terreno silvestre, por ejemplo. Claro. Ya no eran unas poquitas plantas con unos poquitos frutos, eran campos deliberadamente sembrados con una especie que producía mucho de un producto que a nosotros nos gustaba. Y los seres humanos, por lo tanto, somos los únicos animales en la historia evolutiva de este planeta que han logrado quebrar eso de la carga máxima del ambiente de manera artificial. Y construimos edificios hacia Exacto. arriba. Entonces ya no es el metro cuadrado en el suelo, es el metro cuadrado multiplicado por 15 o 20 pisos. Entonces hemos logrado aumentar de manera considerable la población de nuestra propia especie en el planeta. De hecho, ustedes pueden verlo en línea. Hay una página web donde ustedes se meten, y yo hice el ejercicio antes de irme a la radio. Ajá. Actualmente en este planeta viven 7.666 millones de personas. Y van, cada segundo se va agregando uno nuevo. En aumento, claro. El problema es que el año 2050 vamos a ser 9.800 millones. Y hay que alimentar esos 9.800 millones. Claro. Y hay que hacerlos vivir en alguna parte. Por eso está ese rollo de algunos ambientalistas extremos que dicen reproducirse es simplemente perpetuar el daño al planeta. Bueno, No, es un acto de irresponsabilidad. Claro. Muchos De plantean, hecho, ¿no? vamos a hablar sobre eso hacia el final, porque hay un estudio que muestra cómo los gobiernos y los países están recomendando a los ciudadanos que se comporten y qué cosas pueden hacer para mitigar los efectos, por ejemplo, el cambio climático. Ajá. Y lo que ese estudio descubrió es que las 4 medidas que tienen mayor impacto no han sido promovidas de manera fuerte. Y lo que se cree que causa eso es porque esas 4 medidas implican cambios radicales en el estilo de vida que no muchas personas están dispuestas a realizar. Claro. Entonces se genera una especie de problema, porque finalmente lo más importante que uno puede hacer es aparentemente lo más difícil de hacer. O es lo que no queremos hacer. O es lo que no queremos porque hacer. implica cambios sustantivos en nuestros hábitos, Exactamente. etcétera, etcétera. Pero hay un conflicto porque estamos llegando a un punto de no retorno. Claro. ¿Ya? Entonces es súper importante que las personas tengan claro que si bien los países pueden tomar acuerdos, como el COP25, Por que va a ser en ejemplo. Chile a fines de este año, que es una reunión de países que están preocupados, ¿cierto?, justamente por el cambio climático, Acuerdo de París, el etcétera, Acuerdo de París y cómo restringir la emisión de gases con efecto invernadero, que Claro. vamos a hablar de eso también. Ujú. Son acuerdos que no hay una policía que te obligue a cumplirlos. Claro. No son vinculantes, o sea, No son son vinculantes, pero nadie pero anda- nadie te multa. Claro, nadie digamos. anda fiscalizando que efectivamente Chile bajó un 25 o un 30% Claro. de la emisión de CO2, por ejemplo. Entonces son compromisos que finalmente dependen de la buena voluntad de los países y el riesgo más grande que identifica este informe, y ojo con eso, de las expectativas de desarrollo económico. Claro. El acelerador que tenemos puesto y las expectativas económicas con respecto a cuánto queremos tener, La maquinita. la maquinita está haciendo pedazo del mundo. Entonces va a llegar un momento en que el sistema va a colapsar. Y eso es lo que este informe muestra, porque, por ejemplo, cuando queremos sembrar algún cultivo para producción industrial, Ujú. cuando ya no queda más terreno cultivable, lo que hay que hacer es arrasar con un bosque. Y por lo tanto estamos recambiando árboles que no son productivos, entre comillas, o sea, tienen un valor económico congelado, Claro. y son eliminados para poner un cultivo que sí genera un valor económico, para beneficio de unos pocos, pero generando un impacto ambiental gigantesco que afecta a muchos. Entonces, es súper importante tener en cuenta eso. Y el informe hace hincapié en aquello, y también en otra cosa que es súper relevante y que tiene que ver con la salud de los océanos. Respiren una vez. Respiren otra vez. La segunda vez que respiraron, todo el oxígeno que respiraron fue producido por organismos que viven en el mar. ¿Cómo así? Entre el 50 y el 65% del oxígeno que se produce en este planeta proviene de organismos fotosintéticos marinos. Más de la el mitad. Fitoplancton, mucho más de la mitad. Wow. O sea, no son los árboles. Claro. El verdadero pulmón verde del planeta son algas microscópicas que son fotosintéticas, y durante el proceso de fotosíntesis una de las cosas que ocurre es que se libera oxígeno. Oxígeno que después está en la atmósfera y que nosotros respiramos. Y más de la mitad de ese oxígeno lo producen estos microorganismos que viven en el océano y que son extremadamente frágiles. Claro. De hecho, hay uno de ellos en particular, para que ustedes vean lo frágil que son los equilibrios en este planeta. Hay uno de esos fitoplancton en particular que se llaman diatomeas, que son microorganismos muy bonitos. Busquen diatomeas en Google. Sí. Tienen como un esqueleto de sílice
recomiendo, perdón por el paréntesis, ya que hablábamos de los documentales en Netflix, Our Planet, ahí sí. está maravillosamente fotografiado Sí, y claro. explicado Sí, lo que son estos impresionante. fitoplancton. Y narrado. Conversamos Su- con el director de fotos chileno de ese documental. Ignacio Walker, Y Muy que, maravilloso. uno de los directores. Uno de los directores. en el ala latinoamericana, digamos. Y narrado por Attenborough. Sir David Attenborough, que Claro. es como a esta altura la voz oficial de la naturaleza. Sí, Como- así habla la naturaleza. así habla la naturaleza. Es como la voz de un roble, ¿no? Claro, Sí, como Algo la voz- así, no me lo Total. imagino. Sí, del Un general, alerce. del general Lee, esa secuoya que tiene como 1500 años ahí. Y aquí estoy mirando todo. Oye, Bueno, Gabriel, te interrumpo brevemente porque todo lo que me dices tiene mucho que ver con lo que conversaba alguna vez con un científico que me decía que si miramos el planeta en edad geológica, la aparición del ser humano es muy reciente. Sí. Y esa aparición reciente, cuando uno se desprende del ego del ser humano, el ser humano siempre es mirándose a sí mismo, Sí, claro. mirándose el ombligo, digamos, antropocéntrico. de su tremenda relevancia, en fin. Cuando te das cuenta que eres una hormiga en edad geológica, te empiezas a observar que el daño que le ha hecho el hombre al medio ambiente es muy similar a lo que una plaga Claro. podría ser a un Sí. cultivo, a un organismo vivo, etcétera. Y cuando te das cuenta que el ser humano es una plaga en edad geológica, vas descubriendo además que el ser humano no va a lograr destruir jamás el planeta. El planeta se va a regenerar, pero sí va a lograr destruirse a sí mismo. Exactamente. De hecho, el planeta va a estar bien. Es muy probable que la Tierra desaparezca cuando el Sol llegue al final Claro. de su vida y se lo engulla. El que vamos a joder somos nosotros. Claro. El planeta va a quedar medio machucado, pero se va a recuperar con sus ciclos normales. Y eso es efectivo. Probablemente la persona que mejor describió esto de nuestra aparición en escala evolutiva histórica fue Carl Sagan. Sí, claro. Cuando hace dice el calendario el cosmos, cósmico. sí, maravilloso. Dice, si el universo, que tiene 13.800 millones de años, que es una cifra demasiado grande para nuestras pobres cabezas, si suponemos que el universo comenzó el día de Año Nuevo, el momento del Año Nuevo, y ha durado un año completo, Ajá. los seres humanos aparecen cuando faltan 20 minutos para la medianoche del 31 de diciembre. O sea, somos unos recién llegados. Exactamente. Y en ese momento inventamos la agricultura y todas estas cosas. O sea, los cambios que nosotros hemos hecho en el planeta han ocurrido a una velocidad gigantesca. Claro. Particularmente en los últimos 250 años, cuando la revolución industrial comienza. Y de la mano con eso además vienen un montón de beneficios. Vienen avances médicos, la extensión de la esperanza de vida, la disminución del hambre en el mundo. Se universalizó la lectura. Piensen ustedes lo siguiente, la imprenta Claro. fue inventada en 1450. A la vuelta de la esquina, digamos. Pero resulta que la mitad de la población mundial sabía leer, adivinen cuándo. ¿Cuándo? A fines de los 60. Ahora. Ahora, claro. Fue una tecnología que fue incorporada muy lentamente. Claro. ¿Ya? Pero la revolución industrial generó cambios gigantescos porque generó un montón de actividad económica. Entonces había un impulso por ganar dinero detrás de esto y empezamos a quemar cantidades considerables de carbón. ¿Ya? Carbón que está en el planeta atrapado en un ciclo, se convierte en CO2 y después las plantas lo reincorporan en la fotosíntesis. O estas diatomeas que les contaba yo. Sí. Que hacen eso, flotan en el mar, con la luz del sol toman el CO2 que está flotando en la atmósfera, Claro. lo convierten en alimento para ellas y en el camino producen oxígeno. Eso hacen los bichos fotosintéticos. Claro. Resulta que el fondo marino está lleno, tiene metros y metros de las cáscaras de estos bichos que son de sílice. Y no solo eso, hay un lago en Chad que se secó hace como 1000 años atrás, que era un lago gigante, era el lago más grande del mundo. ¿Existe Chad todavía? Chad ¿O tiene todavía existe. otro nombre? No, Todavía existe, ¿No ha el cambiado el megalago, nombre el eso? megalago de Chad. ¿Ya? Y ese lago estaba lleno de diatomeas que tenían un sedimento gigantesco, y cuando ese lago se secó, los vientos que corren desde África hacia América levantan los esqueletos de esas diatomeas, que están hechos principalmente de sílice, pero que también tienen fósforo, y lo transportan en un viaje transatlántico hasta el Amazonas. Wow. El 50% del fertilizante que requieren las plantas del Amazonas Viene del mar, viene de África. Exactamente, viene de África. Cruza Increíble. en polvo, en una tormenta de polvo, desde el Sahara hasta América. Eso es No. una belleza que está muy bien dibujada y fotografiada también en el documental, Sí. insisto, Our Planet, por favor, véanlo todos y todas. Ahora, el punto es el siguiente. Cuando cada uno de nosotros respira, toma oxígeno, que Ajá. produjeron las plantas en algún momento, y exhala CO2. El CO2 es un gas que tiene carbono y 2 átomos de oxígeno. ¿Ya? El CO2 es un gas de efecto invernadero. Eso quiere decir que cuando se concentra en la atmósfera, hace que el planeta le sea más difícil enfriarse. Ujú. Entonces los rayos del sol entran, se genera calor y ese calor escapa. Pero si hay gases de efecto invernadero, el calor no puede escapar y por lo tanto la temperatura del planeta comienza a subir de manera muy lenta. De hecho, una cosa interesante que siempre cuenta el profe Massa, el planeta que está más cerca del Sol en el sistema solar es Mercurio, Ujú. pero el planeta que tiene la mayor temperatura no es Mercurio, es Venus, que tiene una capa de ¿Es el nubes, que sigue? que es el que sigue, que tiene una capa de nubes gigantesca
que impide que el calor del Sol se vaya en el fondo, y en Venus hay un efecto invernadero gigantesco que tiene una temperatura con 450 grados. De hecho, cuando ustedes miran Venus, no ven la superficie del planeta, ven las nubes que cubren el planeta. Entonces, el CO2 que exhalamos, y que es el problema, no es el que exhalamos nosotros, el que es producido por las actividades industriales, inunda la atmósfera y cambia el pH de los océanos, porque ese CO2, en contacto con el agua de mar, se convierte en ácido carbónico. Y eso hace que el agua de mar sea un poco más ácida. Y si el agua de mar es un poco más ácida, todos estos bichitos que están haciendo fotosíntesis y produciendo oxígeno, se van a empezar a morir. Y son el 50, y producen el 50% del oxígeno que nosotros respiramos. O sea, hay un equilibrio acá que es súper frágil. Precario. Eso por un lado. Entonces, la salud de los océanos es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Y por otro lado, nosotros, los seres humanos, en este afán de poder alimentar a una mayor cantidad de gente, hemos cambiado completamente la relación que hay entre animales silvestres y animales domesticados. Por ejemplo, se sabe que hoy en día, de los mamíferos que existen, de los mamíferos, el 60% son vacas o cerdos. El resto son seres humanos, 18%, y de todos los animales mamíferos que hay en el mundo, son un 4% son animales silvestres. O sea, son los leones, las jirafas, sí, claro. Son a esta altura lo que quedó. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto urge emprender acciones. Y aquí vamos a las acciones. La gente dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son estos 4 ejes de los que hablabas, no? Y yo les decía que son difíciles de implementar. Pero fíjense, no comer carne de vaca reduce la huella de carbono de un individuo en 820 kilogramos de dióxido de carbono cada año. Y eso en promedio es aproximadamente 4 veces la reducción que obtendría al reciclar lo más posible. O sea, dejar de comer carne es 4 veces más efectivo que reciclar. El problema es que hay que dejar de comer carne. Sí, claro. Entonces eso implica un cambio cultural. Y esa es una de las cosas que pueden hacer. Pero ojo, que no es la que tiene mayor impacto. La segunda que tiene mayor impacto es renunciar para siempre al auto. ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar a su auto, venderlo y nunca más tener auto? Yo ya renuncié al mío. Ah, mira, ahí tenemos a alguien. ¿En serio? Sí, pero... O sea, tienes ahí el auto por si acaso. No es una renuncia, claro, absoluta. Es una renuncia de que opté este año por moverme en el transporte público, porque el metro nos queda acá al lado, y la verdad me ha cambiado la vida. De manera positiva. Positiva. Ya, ando mucho menos estresado, no, porque yo me estreso igual manejando, ¿cachai? Es que manejar es estresante, sí, pero ¿sabes qué? Es súper importante contar esa experiencia muy relevante, porque hay personas que se resisten a eso, claro, porque piensan que el transporte público es un desastre y que no se puede andar. No, yo lo paso. Piensa que la vida se le va a poner patas para arriba. Y que con los hijos es imposible, y dejar los colegios micro, que es un... Inténtalo una semana. Inténtelo una semana y darle una oportunidad a eso, porque es de verdad una de las cosas más efectivas. Yo llevo marzo, abril y lo que va de mayo, y no lo echo de menos. De hecho, en algún punto ocupaba el auto de 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, claro, y después ya me da lata y digo, chao, es mucho más cómodo, ya me conozco las conexiones, claro, todos los movimientos, por ende, se puede, el metro. Se puede y es mucho mejor. Bueno, la tercera es evitar los viajes transatlánticos. O sea, si pueden renunciar a un viaje en avión que cruce el transatlántico, esa es la segunda cosa más importante que pueden hacer para reducir la huella de carbono. Y la más importante que pueden hacer es tener familias pequeñas. Si pensaban tener 3 hijos, decidir tener 2 es lo que genera el mayor beneficio. Ojo, si ya tuvieron 3, no se deshagan de uno. No, eso es súper importante. Sí, claro, o sea, porque eso se van a ir presos por homicidio. No, ahí ya está, o sea, ya fue. Pero si planean tener